sigamos, que esto ya creo que también lo planteé. De crianza como relación exclusiva del mundo íntimo y privado a una crianza en relación con prácticas discursivas que circulan en los mundos. Entonces, cuando las personas, ellos se enfrentan a la televisión y todo, ahí hay un discurso sobre la crianza y las relaciones padre-hijos. Pero lo que pasa, por ejemplo, cuando van a asesoría a cualquier institución que hace parte del Sistema Nacional de Bienestar, y como les decía, el vacío de referente, el fenómeno del péndulo, crianza institucionalizada, un asunto en donde se identifica que tiene más fuerza la crianza o los procesos de socialización que dan las instituciones que los mismos procesos de crianza que se dan en la familia. Lo que se ha llamado una inversión en la crianza. Muchas veces lo que es la socialización primaria se está dando en las instituciones, los jardines infantiles, los niños que llevan desde los 3 mesecitos, allá es una forma, ¿cierto?, de socialización primaria que se llamaría a la inversa. Ya no es la familia, sino que son las instituciones. Bueno, eso entonces nos llevó a un asunto muy importante, y es que nos llamó mucho la atención aquellas familias en donde no está papá o mamá, y preguntamos qué pasaba allí. Y muchas de esas familias implicaban que eran papás y mamás que estaban o en Venezuela, que estaban en España, que estaban en Estados Unidos, que estaban en algún país de Latinoamérica, y que si no estaban en Caldas, si habían ido para Antioquia o si habían ido para el Valle o para Santander. Entonces ahí es donde amarramos esta otra fase de la investigación con el fenómeno de la migración. ¿Qué pasa allí? Y entonces iniciamos un proceso en donde, como aparece en esta diapositiva, partimos de lo siguiente, que desde los albores mismos de la humanidad, los seres humanos han migrado. Los éxodos y las corrientes migratorias siempre han sido parte integrante y así también un factor determinante de la vida humana. Pero bueno, así nos queda muy sencillo decirlo. El éxodo nos habla también de toda esa de ese viaje de los hebreos desde la salida de Egipto a la tierra prometida, todo eso. Pero aquí también hay una búsqueda muy importante que la gente ubica, nos interesa indagar, saber también cuáles son esas narrativas de migración que subyacen también a esas experiencias, y especialmente en el ámbito de lo transnacional y un poco en el ámbito interno. Entonces identificamos también que hay diversas causas. Hay causas voluntarias en las cuales yo quiero viajar porque quiero hacer una maestría, un doctorado, tengo unos apoyos y voy allá en unas condiciones. Pero hay otras causas o motivos de migración que tiene que ver con la búsqueda de mejores oportunidades, como lo han planteado en algunas películas, el sueño dorado de ir a Norteamérica. Hay varias películas que muestran eso, pero otros tienen que ver con otros éxodos que se dan por la violencia, por la exclusión, por la persecución, por la misma pobreza, etcétera. Entonces, en ese sentido, nosotros queremos ir trabajando con estas familias, cómo ellos narran ese fenómeno de la migración con relación también a esos procesos de crianza. Y hemos identificado que hay un problema social y político en Colombia que subyace también a esas decisiones y a esos deseos de la gente por migrar. Primero está la exclusión social, una exclusión social que, como lo veíamos ahora, falta de oportunidades para la satisfacción de necesidades o para el desarrollo de potencialidades y poder avanzar en una trayectoria social ascendente, pero también el fenómeno de la violencia. Hay también una subordinación de lo público, en donde realmente encontramos que ya lo público pareciera ser que no es lo que planteaba más bien Nancy Fraser, plantea que es todo lo que puede ser visto y oído por todos, pero resulta que nos damos cuenta que en nuestro medio no todos, las capas sociales pueden acceder a todo aquello que puede ser visto o oído. Le preguntábamos a los niños de la galería que qué era lo público y decía, lo público es todo aquello que se crea para los pobres, lo público no es para los ricos, no, porque ellos son de lo privado.
ellos son de lo privado. Y los niños también de lo privado, y las familias piensan que lo público es para pobres también, ¿cierto? Por lo tanto, como es del gobierno, no hay por qué cuidarlo, no hay por qué, ¿cierto? Y consideran que hay escenarios en los cuales unos son públicos y otros son privados, y frente a lo cual hay limitaciones para aprovechar como las posibilidades también que les ofrece eso. La precariedad del Estado para asumir, digamos, dadas las políticas macronacionales, todas las políticas internacionales también, en donde los estados no tienen autonomía para decidir también cómo invierten los recursos, sino que están moldeados también en políticas de orden económico, pero también la precariedad del Estado frente a asumir más responsabilidades frente al desarrollo social, puesto que se ha centrado mucho más en las regulaciones, o dejarlo más bien a las regulaciones del mercado, que de verdad en asumir una posición también que pueda a su vez contribuir a ese desarrollo. Y por otra parte, el conflicto armado y el narcotráfico. Bueno, en esa medida entonces, ¿qué ubicamos aquí con respecto al fenómeno de la migración? Aquí, como ustedes pueden ver, con respecto a la migración colombiana, se puede identificar que es un proceso que se da individual o por grupo familiar. Y esta es la magnitud que se ha identificado, que ha llamado mucho la atención a los gobiernos, pero también a las universidades y a organismos internacionales y a ONGs nacionales frente a lo que está pasando, especialmente desde el fenómeno de las remesas, y ese fenómeno de las remesas que se ha identificado en lo que se ha llamado hoy los hijos pensionados, que es un concepto interesante en la medida en que da cuenta que ya cuando el padre o la madre se va para el extranjero y los hijos se quedan y reciben alguna remesa, simplemente impide que ellos hagan también un esfuerzo para conseguir empleo, además de las dificultades que hay para conseguir trabajo. Entonces viven con esos recursos que les envían. Por otra parte, identificamos que el eje cafetero es una de las regiones en donde se encuentra un porcentaje significativo de migración, y predomina sobre todo la salida de hombres y mujeres solos, ¿sí? Con la consecuente, lógicamente, implicación en todo el proceso de la integración familiar, que en muchos casos implica la separación de la pareja o de sus hijos menores. También se ha identificado, podemos seguir, Glorita, en esta medida pues identificamos unas estadísticas que se ubican, unas estadísticas como en los hogares colombianos con experiencia migratoria internacional se conciben como aquellos en los cuales una persona al menos ha migrado al exterior, y ahí aparece en esas diapositivas. También identificamos los motivos para emigrar, por ejemplo, en busca de trabajo 48%, en primer lugar, falta de oportunidades 11%, reunirse con sus familias el 13%, realizar estudios 6%, hacer negocios 8% y otros el 6%. Entonces, ahí miren ustedes que hay un asunto que tiene que ver con el trabajo, asunto que también ustedes lo vieron en la sesión anterior a la pasada, ¿cierto? Con el profesor Blanche, sí. Bueno, identificamos entonces allí un elemento muy importante como al interior todo este fenómeno de la migración conlleva unos riesgos, como por ejemplo el asunto de la inestabilidad económica, que puede ser allá o puede ser aquí. A veces los de allá envían sus remesas, pero a costa también de un sacrificio muy grande, puesto que allí ellos viven lo que se llamaría la exclusión, la inclusión excluyente. ¿Qué es la inclusión excluyente? Que tienen un trabajo y pueden ganar unos salarios, digámoslo así, que son los que envían para acá, pero su ciudadanía social y política no la tienen porque no son reconocidos como ciudadanos, ni derecho ni acceso a la salud, ni a eso, porque trabajan en asuntos más de orden